Hola queridos compañeros de Peronismo Puro, quería agradecerles la invitación. Mi nombre es Daniel Di Giacinti, soy el presidente de la Fundación Villa Manuelita. Y bueno, me han convocado para hablar un poco de esto que nos está pasando, que nos ha afectado a todos de forma tan profunda y dar una mirada desde el pensamiento peronista en función de lo que puede venir. Así que bueno, yo siempre pienso que a los peronistas el general Perón nos puso allá por los años 70 a la vanguardia de la lucha por la ecología. Y desde esa época venimos bregando y predicando. Y en esta lucha siempre pensábamos que en la naturaleza de alguna forma iba a responder a los desaciertos que los humanos estábamos haciendo con ella a largo plazo, ¿verdad? Siempre pensábamos que, bueno, en algún momento, cuando el agujero de ozono se terminara de abrir, se nos iban a quemar los pensamientos o que, digamos, el calentamiento global iba a hacer subir los mares e iba a desaparecer ciudades y generar gravísimos problemas, pero todo como a larguísimo plazo, ¿verdad? 50, 100 años. Sin embargo, la naturaleza nos ha pegado un sopapo de aquellos, diciéndonos que en realidad es ahora. Producto de esa desarmonía con el medio ambiente han surgido estas pandemias que para colmo nos dieron algún aviso previo y nosotros no hicimos caso. Nos mandó el ébola, nos mandó el SIDA, nos mandó el SARS, nos mandó un montón de cosas como previniendo lo que podía pasar y la soberbia humana siguió adelante como si nada y bueno, ahora de repente el mundo se paró. Es curioso, ¿no? Lo que los viejos socialistas soñaban al principio del siglo pasado, de que había que hacer una huelga general para terminar con el capitalismo. Hoy este virus lo logró y paralizó al mundo. Bueno, estamos en un momento muy especial y ya hablando desde el peronismo es muy especial para nosotros porque en realidad no estamos seguros de muchas cosas, pero estamos seguros de que va a haber un antes y un después, ¿no es cierto?, en todo esto. Y quizás sea una oportunidad para los que, como nosotros, los peronistas, tenemos convicciones sobre una alternativa mejor para el hombre y para el mundo. Bueno, estos escenarios nos favorecen porque la gente tiene enormes incertidumbres y deseos de que alguien les arrime una alternativa superadora de todo lo que está pasando, porque todo un mundo que se venía dibujando después de la caída del muro de Berlín, con la idea de un mundo globalizado, con un gran triunfador, con la libre empresa, los libres mercados, las finanzas como eje propulsor de la economía y del futuro de los hombres, todo eso se vino abajo, toda esa escenografía débil, etérea, desapareció. Y lo que quedó realmente después de eso, y enfrentando los problemas reales, son los viejos estados nacionales con las instituciones sociales que pudieron sobrevivir al embate neoliberal que atacó justamente a las instituciones sociales, políticas y comunitarias. Y bueno, con lo que quedó de ellas se está dando batalla a este flagelo y es probable que desde esas mismas trincheras se vaya a reconstruir el mundo, ¿no? Entre las cosas que terminaron, creo yo, es esta idea de los estados débiles o de los estados inactivos o prescindentes, porque ha quedado demostrado que en realidad cuando aparecen los problemas reales, los estados son las únicas herramientas que pueden realmente enfrentar
los graves problemas como los que actualmente vivimos, ¿no? Entonces, bueno, una buena forma de conversar con ustedes sería ver qué es lo que propone el peronismo, porque en realidad vivimos en una democracia liberal. Nosotros, Argentina, es institucionalmente, está organizada como una democracia liberal, que podemos definirla, y nosotros hemos vivido, digamos, las dos variantes que ofrece hoy al mundo a ese tipo de institución política, que son las democracias, como se denomina a veces, de derecha, y las democracias más asignadas a lo que se denominan las socialdemocracias, con un Estado al servicio de su comunidad, defendiendo el mercado interno, que es un poco lo que estamos, gracias a Dios, los argentinos viviendo hoy, detrás de este proceso de unidad que generó el movimiento nacional y que permitió terminar con la aberración del macrismo, ¿verdad? Pero es importante decir que en realidad esta visión de un estado de bienestar típico de las socialdemocracias, que nosotros vivimos en algún tipo de versión, podríamos decir, con Néstor y Cristina durante 12 años, quedó demostrado que tampoco resuelve, a pesar de las buenas intenciones, los verdaderos problemas, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco más, ¿cuál sería entonces la forma de promover o profundizar una democracia que permita resolver los problemas del desarrollo que nos permitan salir de una situación colonial? Y ahí un poco vamos al pensamiento de Perón, porque en realidad el pensamiento de Perón, si bien es un pensamiento que se propone como continuidad de un pensamiento democrático, liberal, su propuesta es una forma de participación política ciudadana distinta que permita, de alguna forma, profundizar el sentido democrático de la democracia liberal y generando un poder real para el mundo que vivimos hoy. Porque en realidad el peronismo lo primero que dice es que las democracias liberales eran estructuras que estaban muy bien, pero para un mundo que hoy ya no existe, porque el mundo sobre el cual las instituciones democráticas que hoy convivimos fueron hechos para un hombre, para el hombre de la Revolución Francesa, hace 2 siglos, donde los pueblos eran normalmente, pues, digamos, no sabían ni leer ni escribir, ni tenían información ni capacidad posible como para tomar decisiones de ningún tipo. Por eso se generó estructuras o instituciones políticas que permitieran a los burgueses, que eran los que tenían esa posibilidad de decidir por su nivel cultural, acceder al poder del Estado, desplazando a las aristocracias monárquicas. Pero lo que dice Perón, que ese mundo terminó por la propia evolución técnica de la humanidad, que permitió, allá por los 40, con el advenimiento de la radio, del cine y sobre estas grandes herramientas de comunicación social, promover otro tipo de participación, porque el planteo de Perón es que hoy los pueblos tienen una envergadura cultural absolutamente distinta, y como el poder político de cualquier Estado descansa en función de la confianza que el ciudadano deposita en él, si ese ciudadano no se siente representado políticamente con la potencialidad cultural que tiene, bueno, ese Estado no va a tener poder real. Por eso Perón habla de una democracia popular, donde el pueblo, todo el pueblo, no solamente los partidos políticos y sus representantes, puedan tener la oportunidad de decidir y crear el destino de la nación. Este es el concepto de la comunidad organizada, por lo cual la propuesta de Juan Perón es organizar la comunidad, que es en realidad organizar las capacidades y las potencias de los pueblos para poder definir su destino. Claro,
que para poder hacer esto hay que dejar atrás toda una forma de hacer política que estaba ordenada con la anterior visión. Porque la visión de la democracia liberal se sostenía sobre esta clase burguesa que había accedido en aquella época, que proponía una visión del problema del hombre y su respectiva solución, desde una visión ideológica que generaba las distintas alternativas que el ciudadano podía elegir. Uno podía ser comunista, anarquista, liberal, conservador, en fin. Pero en realidad ese era el acuerdo de la democracia liberal, es estar de acuerdo con una visión ideológica determinada, que esa visión llegue al gobierno y bueno, brindarle la posibilidad en un marco de legalidad, o sea, de leyes que generen el acuerdo, y si uno no estaba de acuerdo, a los 4 años votar otra cosa. Pero en realidad Perón explicaba que no solamente el hombre había cambiado, sino que también la complejidad del mundo y la velocidad de las conflictividades iba a ir en aumento, por lo tanto ese tema de que la política solamente podía ser ejercida por los representantes iba a generar instituciones muy débiles que no iban a poder enfrentar la velocidad de los acontecimientos y conflictividades del mundo de hoy. No solamente eso, sino porque siempre el mundo tiene países que lo que se llaman los países desarrollados, que tienen sus propios problemas y que obviamente necesitan de los países en vías de desarrollo para sostener su visión, ya sea económica o política. Entonces Perón decía que en realidad que nosotros para poder desarrollarnos debemos poner en marcha una serie de herramientas anticolonialistas que lo permitan. Todo eso conlleva a generar un poder propio. Y nuestro poder propio debe ser, digamos, construido de una forma distinta a la cual fueron construidos los poderes políticos de los viejos partidos. Por lo tanto, Perón promueve la organización política de la comunidad de una forma muy especial, que tiene que ver con la organización espiritual del pueblo para que pueda poner en marcha un proceso de autodeterminación comunitaria que es la nueva expresión democrática que propone Perón. Perón dice que en realidad lo que necesitan los países en vías de desarrollo es lograr un acuerdo de todas sus fuerzas políticas y sociales en función de un plan, un sencillo plan de desarrollo que nos permita generar una unidad conceptual a todos. Y él propone justamente para ordenar todo ese proceso de discusión, de un objetivo común, una serie de principios que deben reglar la participación política. O sea, no tenemos que encolumnarnos detrás de una ideología determinada, sino detrás de ordenar el esfuerzo que todos tenemos que hacer para lograr el objetivo común de lo que él definió, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Entonces lo que dice Perón, que en realidad lo que hay que ordenar es el esfuerzo comunitario, creativo, que va a generar el diálogo que él propone para ese proceso de unidad. Entonces dice, bueno, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es una serie de principios básicos, así como los 10 mandamientos cristianos que generan la identidad de Occidente sin imponer ningún tipo de rigidez de carácter ideológico, sino que por eso es una doctrina, la doctrina social de la Iglesia. Perón propone también una doctrina política para unir a todos los argentinos, donde no está definido en realidad qué es lo que tenemos que hacer, sino la forma de ver la realidad y ponernos de acuerdo en las cosas que no queremos hacer. Entonces dice Perón, bueno, todo aquel que esté a favor de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, forma parte de este gran movimiento nacional. Y el que no esté de acuerdo con estos principios va a estar en contra. Y esta es la gran propuesta de Perón, poner una democracia en marcha que defina un objetivo común, inspirado y ordenado por el esfuerzo de todos los argentinos, unidos por una visión doctrinaria común. Ahora, la organización política de este esfuerzo es lo que la nueva democracia debe ordenar. O sea que para nosotros, los peronistas, la política no es que yo voto a alguien para que decida por mí, sino que la política es
poder elegir una clase dirigente que junto conmigo resuelva los problemas del país. Por lo tanto, nuestra democracia primero debe definir partidos que estén de acuerdo con esto, que se pongan de acuerdo en un objetivo común y que la diversidad que propongan a su comunidad sea una diversidad hacia algo que todos queremos. Este es el primer gran paso. Bueno, compañeros, esto es nada más una forma de pensar, un breve razonamiento que quería acercarles en estos momentos de confinamiento, para poder abrir el debate y tratar de llevar a la Argentina al objetivo que todos queremos. Y en particular los peronistas la queremos justa, libre y soberana. Bueno, muchas gracias.